Hola a todos, mi nombre es Emiliano Murguía, soy alumno del Tecnológico de Monterrey de la carrera de Finanzas y el día de hoy estamos nuevamente con Carlos Fernández. ¿Cómo estás otra vez? Bien, Emiliano, contento de recibirlos y a las órdenes para responder las preguntas. Perfecto, pues hoy nuevamente estaremos hablando de las Afores, estaremos haciendo otras preguntas para complementar más sobre este tema. Me gustaría empezando diciendo la primera pregunta, que es ¿qué factores deben considerar las personas para determinar si su Afore está cumpliendo con sus expectativas para el retiro? Ok, hay dos factores muy importantes para determinar si mi Afore me conviene o no. Actualmente en México hay 10 Afores y los dos factores que nos van a dar más dinero a nosotros es qué tanto rendimiento nos dan y cuánto nos cobran de comisiones. Un Afore que nos da el 6% de rendimiento cuando la inflación está en el 4.5% y que además nos cobra un 2% de comisión. Estás hablando de que apenas íbamos a aguantar lo que sube la inflación, entonces realmente no nos está dando un rendimiento real. Basado en eso hay una lista que manda Conducef y también en la página de la CONSAR podemos encontrar información sobre qué afores están mejor posicionadas. Estas instituciones ya se encargan de hacer el trabajo por nosotros. Entonces ahí te dicen qué rendimiento te dan y cuánto te cobran de comisión. Hoy en día las que mejor rendimiento te dan son Profuturo y Sura. Cada año van cambiando y demás, pero es una buena referencia para empezar. Y de las peores que podemos encontrar, que mucha gente está dada de alta en esa Afore, es Pensioniste. Entonces hay que revisar cuánto nos está dando nuestra Afore y pues hacer el cambio cuanto antes porque no nos cuesta nada, esto es gratuito. Y sin embargo, a corto plazo podrías decir, oye, un 1% no es tanto, oye, un 1.5% no me va a cambiar la vida. La realidad es que sí te la puede cambiar, porque a lo largo, por ejemplo, en tu caso de 18, 19 años, para llegar a tu edad de retiro a lo mejor faltan 40. Ese 1% convertido con el interés compuesto puede ser abismal para que tengas una buena cantidad, o bueno, las Afores, la realidad es que no nos van a dar, por muy buena que sea, una cantidad suficiente, pero bueno, que sea una mejor cantidad que una Afore que, si de por sí las Afores no nos dan una cantidad importante, pues nos va a dar todavía un rendimiento menor. Ok, perfecto. Y bueno, o sea, en caso hipotético de que, por ejemplo, yo soy un trabajador y casualmente, bueno, es por obligación, ¿verdad? Que te meten a una Afore. Sí, no, te voy a decir, la realidad es que en México el 50% de los trabajos son informales. Esto es una locura. O sea, ¿qué te quiero decir con esto, Emiliano? El 50% de la gente no tiene ni siquiera Afore para el retiro. O sea, no tienen nada, no les van a dar absolutamente nada. ¿De qué van a vivir? O sea, hay que pensar que en México se viene una crisis de pensiones impresionante, porque la gente no va a tener dinero para comer, para pagar la renta, para pagar la luz, porque simple y sencillamente no van a tener Afore y los que tengan el Afore van a tener un presupuesto muy reducido. Por eso es importante que la gente que tenga la capacidad pues empiece a ahorrar para su retiro por su cuenta si es que no tiene Afore, o aunque tenga Afore, que empiece a ahorrar para que tenga un complemento que le permita vivir cuando ya no pueda trabajar. Ok, y por ejemplo, o sea, bueno, terminando mi caso hipotético, Uh-huh. imagínate que ya justo yo afortunadamente entré a un trabajo formal y entré a una Afore. ¿Qué pasa si yo nunca me entero en qué Afore me metí? O que puede ser, de hecho, el caso de muchos, ¿no? Es el caso de muchos, de hecho. Entonces, el problema es que si no sabes en qué Afore estás, a lo mejor estás en pensionista, que es malísima, y no, como no sabes, pues no te cambias a una que nada más por hacer un papeleo te puede dar muchísimo mejor rendimiento. Y el problema es que además mucha gente en México entra a los trabajos y le pagan, por decirte algo, 50,000 pesos, pero los tienen dados de alta con el mínimo en el IMSS. Entonces ellos están cotizando, aunque les paguen 50,000, con el sueldo mínimo. Estás hablando de 8 o 9 mil pesos. Entonces en las Afores más o menos te van a entregar entre el 25 y 30% para tu retiro. Si tú ganabas 50,000, pero estás dado de alta con 8,000 y te van a dar el 25 o 30% de esos 8,000, estás hablando de unos 2,500 pesos, 3,000 pesos. De ganar 50,000, te retiras y tienes 3,000 para vivir. ¿Te puedes imaginar el problema que se viene para México? Entonces, por eso es tan importante que la gente empiece a buscar alternativas para ahorrar para su retiro. No solamente los planes personales para el retiro, puedes buscar, por ejemplo, inversiones en bolsa, puedes invertir en CETES, puedes invertir en SOFIPO si quieres. Es decir, empezarse a mover. La realidad es que hay instrumentos creados para cada cosa. Pero es mejor que empieces a invertir en lo que sea o ahorrar por tu cuenta en lo que sea, aunque no es lo más recomendable. Si inviertes, por ejemplo, o ahorras bajo el colchón, pues la verdad es que tu dinero cada año va a perder poder adquisitivo por la inflación, ¿no? O sea, es una pésima estrategia. Pero es mejor que no tener nada para tu retiro.
Entonces, pues acercarse con un experto en esos temas, conmigo o con cualquier colega que es experto en esos temas, que esté certificado por alguna institución como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que las instituciones con las que te inviten a ahorrar e invertir estén certificadas, pero empezar cuanto antes porque este problema nos va a alcanzar tarde o temprano, querramos o no. Ok, y bueno, tengamos el caso de que justo yo caí en pensión ISSSTE. ¿Puedo solicitar la transferencia de pensión ISSSTE, por ejemplo, la que te está dando mayor rendimiento? Sin ningún problema. Esto es un trámite que únicamente buscas en la Conducef cuáles son las que están dando mejor rendimiento y cobrando menores comisiones, porque hay unas que dan mucho rendimiento pero cobran muchas comisiones. Entonces hay que buscar una que esté mejor situada, te comunicas a esa empresa, pides que te contacten con un asesor y eso es todo lo que tienes que hacer. El asesor te va a guiar y demás. Yo en lo personal no me dedico a eso, yo no les podría dar esa información, pero sí indicarles cómo lo pueden hacer. Entonces, pues mi recomendación es que busquen a alguien que les pueda hacer ese trámite para cambiarlos de Afore, si es que se dan cuenta que están en una Afore que no les está dando el mejor rendimiento. Ok, y de casualidad, ¿sabes qué tan laborioso o transparente puede ser esta transferencia para asegurar que, por ejemplo, de que te cobro comisión porque justo me sacaste de esta pensión y luego qué tal que al final del día justo hay como un cambio de pensión y se vuelve la mejor? ¿Qué tan fácil es hacer estos procesos? Es muy sencillo y te puedes cambiar cuantas veces quieras. La realidad es que lo más importante y lo más difícil es informarse. Y la realidad es que es muy fácil informarse, porque hoy en día googleas cuál es la mejor Afore Conducef y te va a salir ahí el listado de las que están mejor catalogadas. Entonces, lo siguiente es hacer el papeleo, que claro, como todo en México hay burocracia y no es lo más agradable, pero la realidad es que es reunirte 2 o 3 veces con la persona que te vaya a atender o ir a visitar las oficinas, firmar algunos documentos y hacer tu cambio. No es la gran cosa. Hay veces que de repente por el trabajo y el ajetreo cotidiano no te das el tiempo para hacer algo tan importante como esto que te hubiera costado a lo mejor 2 horas de tu día y a lo mejor sí te va a costar a largo plazo pues miles de pesos o millones de pesos si es que lo dejas así por mucho tiempo. Claro. Bueno, y hace rato estabas mencionando un aspecto muy importante que es la inflación. O sea, que muchos mexicanos no consideran la inflación para su retiro a largo plazo porque esto es muy variable. ¿Tú cómo consideras que es la mejor forma de justo ahorrar a largo plazo considerando la inflación? Con productos e instrumentos que te den rendimientos por encima de la inflación. Hoy en día la mayoría de los PPRs, por ejemplo, te garantizan rendimientos por encima de la inflación, dependiendo del riesgo que asumas, porque hay algunos que son con renta variable, entonces puedes ganar o perder, pero los que son de renta fija, que te garantizan la cantidad que te van a dar, te garantizan la inflación más un porcentaje, generalmente es entre el 1 y el 3, y a su vez te dan el interés compuesto, no te cobran impuestos durante todo el plan ni cuando lo sacas y además puedes deducir impuestos, entonces esto se vuelve una bomba tremenda a largo plazo porque si esos impuestos que recuperaste los vuelves a invertir, entonces pues la realidad es que puedes hacer un gran ahorro para tu retiro, puede crecer muchísimo, además los planes personales de retiro te dan también esta opción de que te lo den con un fideicomiso, es decir, una pensión y el dinero que no te están dando sigue trabajando y sigue creciendo, entonces si tú empiezas a tiempo y sin necesidad de hacer sacrificios ni nada, pero empiezas a hacer el hábito de ahorrar poquito a poquito, la realidad es que puedes generar muy buenos rendimientos, muy buenos ahorros para tu retiro sin necesidad de hacer sacrificios. Bueno, Carlos, tengo otra duda que es respecto a todas estas empresas que manejan justo las Afores, los PPRs, que al final son empresas que están invirtiendo en el mercado, pues en general, ¿no? En diferentes instrumentos para justo asegurar tu rendimiento positivo. Esto es así, ¿verdad? Fíjate que, por ejemplo, en el caso de las Afores, están amarradas a algo que se llaman CIEFORES, que son las que realmente deciden en qué fondos van a meter tu dinero. La realidad es que dan muy poquito rendimiento comparado con los PPRs. Los PPRs, por ejemplo, tienen un poco más de flexibilidad, sin embargo no pueden invertir tu dinero en cosas de riesgo y además la mayoría son de fondos garantizados, es decir, te garantizan el dinero que te van a dar por contrato. Te dicen, oye, por lo menos te voy a dar de aquí para arriba y en la proyección que te muestran viene eso. Entonces tú sabes y tienes la certeza de que de esa cantidad que te están mostrando te la tienen que dar porque es por contrato. Todo esto es siempre por encima de la inflación. Si tú decides agarrar algún plan en el que decidas arriesgarte con renta variable, puede ser que suba o puede ser que baje. Sin embargo, la mayoría son de renta fija. Entonces ya depende del perfil de cada usuario el que decida agarrar. Ok, entonces, bueno, tomando en cuenta en esto, imaginemos que, no sé, se pone una situación catastrófica en el país financieramente. ¿Puede pasar que nuestro rendimiento, ya sea en una Afore, pueda ser negativo?
Sí, de hecho ya ha pasado. O sea, de hecho hay veces que tú te metes, para los que están muy pendientes de su Afore, que de repente dices, oye, yo tenía 500,000 pesos y ahora tengo 450. Ya ha pasado muchas veces. Al final del día, estos instrumentos le apuestan también a largo plazo. Al final del día va a seguir subiendo. Pero, por ejemplo, cuando pasó lo del aeropuerto de Texcoco, que se canceló, mucha gente notó que sus Afores bajaron. Esto es porque parte de los fondos en donde estaban invirtiendo estaban destinados a lo del aeropuerto. Entonces, claro que pueden pasar cosas como estas, sin embargo, en el largo plazo, lo más posible es que no sean afectados. En el caso de los PPRs, pues yo te diría que la gran ventaja es que como te garantizan el fondo, como está garantizado por contrato a diferencia del Afore, entonces suba, baje o lo que sea, ellos te están garantizando ese dinero. Entonces tienes una seguridad increíble de que el dinero que vas a recibir para tu retiro va a estar ahí cuando llegue. Oye, y me llegó una duda, ya que dices que son como empresas las que manejan los PPRs, ¿hay forma de que quiebre o algo por el estilo? Fíjate que la gran mayoría de los PPRs son manejados por aseguradoras. Hay algunos que son manejados por instituciones avaladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pues yo te diría que el 90% están con aseguradoras. Las aseguradoras son las instituciones más confiables en cuestión financiera en México. Nada más ha habido 4 casos de aseguradoras que han quebrado, y lo que ha pasado históricamente en esos casos es que son absorbidas por otra aseguradora que al final del día cumple con los compromisos que tenía la aseguradora anterior. Entonces tú en realidad no te ves afectado, a diferencia por ejemplo de una Sofipo que te ampara 208,000 pesos. Si tenías más lana y la Sofipo quebró, pues ya perdiste tu lana, y son de reciente creación, a diferencia por ejemplo de los bancos. Los bancos tienen un seguro del IPAP, que es el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, que te ampara más o menos como 3,4 millones. Entonces también son incluso más confiables que un banco. Por ejemplo, trabajamos nosotros mucho con GNP, tiene 120 años en el mercado. Trabajamos con varias aseguradoras, con Qualitas, con Allianz, Seguros Monterrey, etcétera. Vamos recomendando la que consideramos de acuerdo al perfil que es el mejor. Sin embargo, tienen esta solidez financiera y por reglamentación tienen que tener algo que se llama 2-1. Entonces, ellos tienen que tener en sus arcas, en su dinero, por lo menos el doble de lo que tienen garantizado con los asegurados y con los que tienen PPRs y cualquier instrumento financiero. Entonces, si tienen, por decirte algo, 10,000 millones que tienen que pagar, ellos por lo menos tienen 20,000. En el caso, por ejemplo, de GNP, tienen el triple. Estás hablando de que si tienen 10,000 millones de pesos asegurados, ellos tienen en sus arcas 30,000 millones. Entonces, tienen todos estos candados que hacen que sean, hoy por hoy, pues una de las formas más seguras que hay de invertir en México. Ok, y bueno, esto ya va, ¿recuerdas que habías mencionado sobre el sector de las personas que trabajan en lo informal? Esto también va relacionado con esta pregunta, que les puede ayudar bastante a ellos. ¿Cómo puedes diversificar tus ahorros para protegerte de los problemas del sistema de pensiones? Que en el caso de las personas que trabajan en el sector informal, pues no hay un sistema de pensiones claro para ellos. Imagínate una persona que llega a los 65 años y que no ahorró nada para su retiro. Es el caso de todos los trabajadores que están en la informalidad, que nunca tuvieron Afore, que nunca abrieron un PPR y demás. Esos trabajadores, el mejor escenario que pueden tener es que tengan un familiar que los mantenga. En algún momento el cuerpo ya no trabaja igual. A los 30 ya te empieza a fallar, a los 40 ya es más evidente, a los 50 ni se diga, a los 60 ya tienes claro que vas a tener que gastar en doctores, medicinas, etcétera. Por más que el gobierno te ayude y te dé, al final del día tienes que tener un respaldo. Esas personas que lleguen a los 65 años van a tener un enorme problema si no ahorraron nada. La opción que hoy en día la gente que sí tiene oportunidad porque tiene 30, 40 años, todavía tiene vitalidad para trabajar, para formarse este patrimonio, es abrir un PPR a tiempo, un plan personal para el retiro, tal vez ahorrar en CETES otra parte, tal vez ahorrar en Sofipos otra parte, Sofipos como Nu, como Clar, como Ualá, ahorrar tal vez un poco o invertirlo en la bolsa de valores. Nosotros justamente en las asesorías que damos toda esta parte integral para ayudar a potenciar al máximo los ahorros y las inversiones de las personas. Pero si tú empiezas ya cuando estás muy pegado a tu retiro y quieres hacer en 5 años lo que otra gente se tardó a hacerlo en 30, la realidad es que vas a tener pésimos resultados. Es ideal, claro, que lo hagas a una buena edad, pero si ya tienes una edad más avanzada y pues no ahorraste, pues ni modo, o sea, hay que hacerlo con lo que tienes enfrente, ¿me explico? Es mejor tener 50, 55 años y empezar a ahorrar, tener un instrumento formal que por lo menos te dé lo que marca la inflación o que te dé a lo mejor un rendimiento, a que no tengas nada. Si no tienes nada y lo estás ahorrando debajo del colchón o ahí cuando puedes o ahí cuando quieres, se te va a atravesar la vacación, se te va a atravesar un infortunio, se te va a atravesar la Navidad y la realidad es que vas a llegar de la peor forma a ese retiro.
Ok, oye, y ahorita que mencionabas justo de los PPRs, entonces, si soy del sector informal, pero justo si quiero ahorrar para mi retiro, pero pues obviamente no estoy en ninguna Afore, entonces no hay problema con que contrate un PPR. Tú puedes estar en el sector informal, es decir, no estar dado de alta en el IMSS ni nada de eso, y abrir tu PPR, porque al final del día es con empresas privadas. Imagínate nada más todos los viejitos sin demeritar que están hoy en día embolsando en los supermercados, si ellos tienen una pensión. Lo más probable es que no la tengan, porque a esa edad difícilmente quieres ponerte a trabajar y además el desgaste físico y demás. Entonces, todas las personas que tienen oportunidad en su edad, en su juventud de ahorrar y que no lo hicieron, lo más probable es que les espere un destino como ese. Lo más probable es que una persona que a buena edad empezó con buenos hábitos de ahorro y demás, tenga un retiro, por ejemplo, como los que ves en las redes sociales de la gente mayor que está en una playa, que está viajando, que está invitando a desayunar a sus nietos. Esa es la diferencia entre el que sí ahorró y el que no ahorró. Claro, bueno, por lo que mencionas, creo que tal vez la Afore no es la mejor opción para muchos mexicanos, más porque lo que mencionabas, más del 50% del sector trabajador en México es de la parte informal. Entonces, hablando un poco más sobre los PPRs, ¿cuánto es lo mínimo que debo aportar? ¿Desde qué? Bueno, me decías de cualquier edad, pero ¿cuánto es lo mínimo que debo aportar? ¿Puede variar o cómo puede ser? Porque, por ejemplo, por el sector informal, pues obvio esto puede variar ya que tal vez no tienes algo fijo. Fíjate que en realidad las cantidades con las que tú puedes iniciar son las que tú te acomodes, dependiendo de tu edad. Alguien, por ejemplo, de 18 o 19 años puede empezar incluso desde 800,000 pesos al mes. Dependiendo conforme vas avanzando en la edad, te van pidiendo un poquito más, pero alguien entre 30 y 40 años, más o menos con 1,200 pesos puede iniciar mensuales. El mínimo en la mayoría de los casos es como de 12 a 14,000 pesos por año. Entonces esto lo puedes además diferir por mes y entonces son más o menos como 1,200. Mi recomendación es que sin importar cuánto tengas, empieces. Porque si tú empiezas a una buena edad, aunque sea poquito lo que estés metiendo, vas a tener un muy buen resultado. Si conforme vas creciendo tienes posibilidad de complementarlo, entonces lo puedes hacer. Además, los PPRs te ofrecen la peculiaridad de poder meter aportaciones voluntarias. Yo, por decirte algo, te voy a poner mi ejemplo. Yo ahorro 10,000 pesos mensuales y voy a ahorrar únicamente por 10 años. Yo solamente quiero ahorrar de mis 32 a mis 42. Yo actualmente tengo 33 años. Me hubiera encantado conocer esto hace muchos años y haber empezado antes, pero empecé a mis 32. A mis 42 años ya acabé, ya no me vuelvo a preocupar. Para esa edad voy a tener, para los 65 años, voy a tener un ahorro de 11,200,000. Es decir, mi 1,5 millones ya se convirtió en 11,200,000. Y además me lo van a entregar en un fideicomiso. Entonces no me van a dar el dinero de jalón, me van a dar mensualidades que más o menos son como de 60 y tantos mil pesos. Y cuando el dinero no lo estoy ocupando, el dinero sigue trabajando y sigue creciendo. Entonces eso es todavía mejor porque si yo tenía pensado que el dinero me va a durar 15 años, el dinero realmente me va a durar 20, 25 o 30 años. Entonces es un plan diseñado para tu retiro. No es un plan diseñado para el corto o el mediano plazo. Para eso están CETES, para eso está NU, para eso está inversión en bolsa. Aquí les damos una asesoría completa sobre todo eso. Pero la realidad es que hay un instrumento diseñado para cada cosa para que le pueda sacar el mayor jugo posible. Ok, ok. Yo no sabía esto que me mencionabas de que del fideicomiso, vaya, que los podía seguir invirtiendo. Me parece muy bien. Y por ejemplo, bueno, muchos casos que me habías mencionado, por ejemplo, de las Afores, ¿no? Que 4,000 de promedio, que sigas viviendo más años y ya no te alcance con bueno, más bien que ya no te den nada de las Afores. ¿Eso es posible? Sí y no. O sea, en realidad lo que hacen con la Afore es garantizarte esa pequeña pensión, pero sí te la van a seguir dando mientras tu fondo lo permita. La realidad es que está diseñado justamente para que te dure por lo menos unos 25 años. Entonces, salvo que sí de plano tengas un tema de longevidad muy fuerte y el fondo se acabe, pues entonces sí estaríamos en problemas. Sin embargo, el problema es que el dinero que nos van a entregar es tan pequeño que posiblemente no nos alcance ni siquiera recibiéndolo. Y a pesar de que ahora están sacando algunos programas sociales y algunas ideas, por ejemplo, quieren, o bueno, más bien ya se aprobó en la Cámara, que las pensiones tengan un mínimo garantizado de 16,000 pesos. Hay dos problemas. Número uno, la gente que gane más de 16,000 pesos y que con 16,000 pesos pues, no le alcance, pues obviamente tiene que buscar alternativas. Pero para la gente que sí le alcance hay un problema todavía mayor, que es que todo este dinero está a través de fondos en los que no tenemos muy clara qué tan sustentable vaya a ser a largo plazo. Fondos como el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado,
decomisos que haga la Guardia Nacional, todo este tipo de temas, ¿no? Entonces la realidad, bueno, se discutió mucho de que querían agarrar el dinero de las afores que estaban inactivas. Entonces imagínate que tú no cobraste tu afore y que de repente ya la quieres llegar a cobrar y que dices, híjole, pues ya estoy en ceros, ¿no? Lo agarraron. Entonces es realmente un tema muy complejo. Nada como que tú tengas tu propio fondo, como que tú crees tu propio patrimonio, y si te dan lo demás, bienvenido. O sea, bienvenido, y vete a viajar y vete a disfrutar y invita a tus nietos a desayunar, invítalos a comer, sal, disfruta. Pues ya te amolaste, te fregaste toda la vida para disfrutar tu retiro, no para andarte contando los pesos o teniendo que ir a trabajar cuando tienes 80 años, porque si no te mueres de hambre. Con muy poquito que destines en tu etapa productiva, puedes garantizar tu bienestar. Entonces, lo vas a tener que hacer tarde o temprano. Hoy en día sí es, el que lo quiera aceptar, bienvenido, y el que no está en un grave problema, porque cuando llegue ese momento que va a llegar, vas a tener que afrontarlo con dinero o sin dinero. Sí, claro, como mencionas, creo que la mejor opción es justo si tienes tu afore, pues además de tu afore, justo complementarla con un PPR. Y justo así al final no tener que solo depender de una, sino ya de dos. Y con lo que has aportado más, que bueno, mencionas que el PPR te da muchísimo más. Pero entonces, en caso, al contrario que el Afore es más difícil que, por ejemplo, con el PPR, ahí sí no te quedes sin dinero. Sí, porque el PPR al final del día te va a dar una cantidad mayor. Incluso hay un programa que se llama Rentas Vitalicias, en el que tú ajustas la cantidad que decides para que se pueda incluso heredar. Entonces, hay varias opciones que puedes considerar. Sin embargo, lo más importante es que empieces a una buena edad, porque si tú empezaste a una mala edad y quieres rentas vitalicias, pues te van a decir, oye, pues si quieres rentas vitalicias, pero pues tienes 2 millones, ¿no? O sea, pues ¿de cuándo te puedo dar tus rentas vitalicias, ¿no? A diferencia de que si empezaste una buena edad con la misma cantidad que juntaste, a lo mejor ya son 6 millones o 8 millones, dependiendo del tiempo que hayas iniciado. Entonces, pues siempre la recomendación es que empiecen a tiempo. En cuanto empiezas a generar dinero, es un buen momento para analizar cómo quieres administrar tus finanzas, porque muchas veces el dinero se nos va en derrochar, en fiestas, en lujos innecesarios, en impresionar a gente que poco le importa si estamos bien, mal o más o menos. Entonces realmente si tú en vez de hacer todo eso destinas una parte sin modificar tu estilo de vida, pero una parte que se vaya para ese ahorro, para esa inversión, a largo plazo es inevitable que vas a tener mejores resultados. Nadie te puede decir que está mal comer bien, nadie te puede decir que está mal hacer ejercicio, nadie te puede decir que está mal ahorrar e invertir tu dinero. Wow, pues me abrió mucha la mente todo esto que me mencionas, todos mis planes de inversión, de ahorro, me los cambiaste completamente y qué bueno que tuvimos, tanto yo como todos los demás que están viendo, la oportunidad de escucharte. Esto fue básicamente todo, así que muchas gracias por tu tiempo, Carlos, y ojalá les haya también ayudado como a mí, a todos los demás que nos estén viendo, así que muchas gracias. Gracias a ti, Emiliano, un saludo y un abrazo a todos los amigos del TEC de Monterrey.